saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido a la Iglesia Católica. Gracias por estar presentes, gracias por unirse a esta iniciativa de la preparación para Pentecostés en estos 9 días antes de esta gran fiesta. Pues bien, vamos entonces a comenzar este día número 5 de la novena que estamos haciendo para el Espíritu Santo, para Pentecostés, y vamos a colocarnos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas, por la oportunidad de poder compartir como hermanos en la fe este momento de oración, este momento de lectura de la palabra de Dios, este momento de conocimiento, de crecimiento, este momento de abrazo fraterno entre los hermanos en la fe. Gracias, Señor, por tu iglesia. Hoy te pedimos una vez más que nos unjas con esa unción del Espíritu Santo, que nos llenes de tu gracia y de tu presencia. Hoy queremos pedirte perdón por todo aquello que nos aparta de ti, todo aquello que nos aleja, esos actos de desamor, esos actos de vanidad, de soberbia, de orgullo, esos desplantes que a veces les hacemos a las personas, la pereza, la soberbia, en fin, tantas cosas, Señor, que a veces obstaculizan nuestro encuentro personal contigo. Queremos unirnos a tu sacratísimo corazón y pedirte una unción especial. Ven, Espíritu Santo, ahora que estamos hablando de ti, ven, ahora que estudiamos tu presencia, ven, ahora que degustamos tu presencia y tu unción, ven, Espíritu Santo, ahora más que nunca que te necesitamos en estos tiempos difíciles de la humanidad. Ven, Espíritu Santo Paráclito, y haznos sentir tu gracia, tu poder, tu unción, tu fuerza. Ven hoy, inúndanos con tu gracia. Invocamos también la presencia de la Santísima Virgen María, la presencia de los santos ángeles de Dios, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. De todos los santos y las santas nos unimos a toda la Iglesia Universal que en este tiempo están haciendo sus novenas al Espíritu Santo. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Pues gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Vamos, como siempre, a compartir hoy la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de dos cosas fundamentales, de la imposición de las manos y también de la unción del Espíritu Santo, que es algo que debemos nosotros todos pues estar muy atentos y muy dispuestos a este tema. Hoy entonces es el número 5, el día quinto, y comenzamos con este tema en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 16 al 22. Le dice San Pablo a los tesalonicenses: estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, por esto, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien el don de profecía, sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno, apártense de toda clase de mal. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues hoy he querido traer este texto bíblico para comenzar dando importancia al versículo número 19 que dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Y está así clarito, separado, pero está unido además al no desprecien el don de profecía. Aquí hay como, digámoslo así, una síntesis de lo que debemos hacer los que estamos en el Espíritu Santo. Primero dice aquí: estén contentos, estén siempre contentos. O sea, nosotros debemos tener un gozo, y es parte de lo que vamos a hablar de lo de la imposición de las manos hoy. Pero además debemos ser personas de oración si tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y además debemos ser personas agradecidas. Por eso dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de nosotros como creyentes en Cristo Jesús. Y aquí dice: no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Y es que esto es muy común en muchos lugares de la Iglesia Católica. Claro, voy a explicar por qué es muy común. Primero, es más fácil vivir en la razón. Es más fácil vivir en lo que se ve. Eso es mucho más fácil. Es más fácil cuando a uno le entregan resuelto la fórmula matemática. Eso es mucho más fácil. Pero es que vivir en el Espíritu se requiere un poco más de riesgo. Se requiere un poco más de pasión. Se requiere un poco más de fe. Se requiere creer en aquello que no estamos viendo. Es abandonarse en la voluntad de Dios. Y esto no es fácil.
Por eso era que Jesús tenía tanta dificultad con los fariseos. Ellos estaban acostumbrados a la minucia de la ley. Todo era así, hay que hacer esto, hay que caminar tanto, hay que comer esto no hay que comerlo, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo. En cambio, ahora los que vivimos por el Espíritu no estamos sometidos a esas reglitas, sino a lo que el Espíritu inspire. Y es que nos debe llenar de alegría y de pasión, y por eso es mucho más difícil. La profecía a la que se refiere aquí, que este es un tema también que vale la pena que lo estudiemos bien y seguramente lo vamos a ver el día que toquemos en profundidad los dones sobrenaturales o extraordinarios, pues la profecía es un conjunto de comunicación de Dios hacia el hombre. La profecía no es solamente de un profeta del Antiguo Testamento, la profecía se ve en diferentes niveles, en diferentes lugares y en diferentes temporadas. Y es interesante saber qué tipo de profeta o qué tipo de profecía existe. Recordemos que en el Antiguo Testamento los profetas, la profecía se daba era para los reyes y normalmente el profeta aparecía para decirle al pueblo en general, a los reyes y a los que gobernaban diferentes circunstancias. Y había profetas amigos de los reyes y profetas enemigos de los reyes. Claro, ya en el Nuevo Testamento el profeta es el que comunica cosas de parte del Espíritu Santo, da palabra de conocimiento, es decir, hacia atrás, lo que pudo haber sucedido en nuestra familia hacia atrás o en nuestra vida hacia atrás, o profecía hacia adelante. Y la profecía puede ser una profecía, entre comillas, digamos, positiva a la luz de las cosas del mundo. Y cuando digo comillas, es porque, pues obviamente la profecía es una sola, no podemos hablar de que es profecía positiva o negativa. Pero la que anuncia, por ejemplo, catástrofe, le podríamos llamar profecía negativa, que es especialmente para que no se cumpla, para que el hombre se convierta y no se cumpla esa profecía, que fue el caso de lo que pasó con Nínive, que anunció que iba a ser destruido, la gente se convirtió y la profecía no se cumplió. Pero hay otra profecía hacia adelante también, que son las cosas positivas, que nos habla de la eternidad, que nos habla de cosas sobrenaturales, que nos habla de comunicación especial de Dios, de lo que Dios quiere de ti, de cómo maneja tu agenda de vida. Todo eso, absolutamente todo, es profecía. Y esa profecía básicamente está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso comienza diciendo, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Claro, tenemos comunidades que son muy bonitas y no las voy a criticar, comunidades en general, y cuando digo comunidad estoy hablando de parroquias y todo, donde hay párrocos que dicen, no, aquí nada de profecías, nada de cantos, nada de levantar las manos, nada de que el Señor me dijo, aquí solamente vamos a hacer estos sacramentos, esta preparación, esta es la cartilla, esto es lo que se debe decir y esto es lo que se debe hacer, y no más. Esto es lo que se hace. Yo no quiero ningún tipo ni de oraciones, ni de cantos carismáticos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Pues lo dice por varios aspectos que son muy justificables y los vamos a ver tal vez más adelante en estos días de preparación. Y es la falta del discernimiento espiritual. La falta del discernimiento que ha llevado a que muchos cometan muchos errores en el espíritu y que claro, por supuesto que las demás personas empiezan a tener miedo de que se vayan a enloquecer y que vayan a decir una gran cantidad de cosas. Porque bien lo decía San Juan de la Cruz, el demonio puede utilizar nuestra imaginación o la puede utilizar el Espíritu Santo. Cualquiera de los dos la puede usar, porque es un don que Dios nos dio, pero que está ahí al arbitrio de nuestra libertad para que precisamente sea el Espíritu Santo el que la use, o incluso si estamos en pecado o si no hacemos un buen discernimiento, la puede utilizar el espíritu del mal. Pero aquí lo que está haciendo énfasis es no apaguen el fuego del espíritu, no lo apaguen. Y hoy la pregunta para todos nosotros sería, ¿tú cómo estás con el Espíritu Santo? ¿Has apagado en tu corazón ese fuego? Es decir, ¿te acostumbraste solamente a hacer las cosas, digamos, con las reglas que estamos teniendo y la reglita y la reglita y la reglita? Y todas las oraciones son preconfeccionadas y todas las oraciones son así ajustadas y todo tiene que ser así de esta manera, o vives en la libertad del Espíritu. Y esto es lo más importante, poder tener esa libertad. Es que los que vivimos bajo la unción del Espíritu tenemos siempre algo nuevo, algo diferente, pero también un gozo diferente, una actitud nueva y una actitud alegre. Eso sería formidable y maravilloso. Y por eso es que San Pablo dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Pero aquí mismo, en esta carta a los tesalonicenses, concluye ese versículo que acabo de leer, dice, sométanlo todo a prueba, retengan lo bueno y apártense de toda clase de mal. Es decir, no apague el fuego del Espíritu Santo, pero
examínelo todo, sea prudente y examínelo, pero no lo apague. Porque es que, fíjate que hay un texto bíblico que es muy interesante, y es precisamente cuando el Señor le dice a los discípulos que no arranquen la cizaña. No hay sea que por arrancar la cizaña también arranquen el trigo, que ya llegará el momento donde se corten los dos y se separen, pero que no arranquen la cizaña por miedo y luego terminen arrancando también el trigo. Y esto mismo sucede cuando nosotros apagamos el fuego del Espíritu, porque queremos mucho orden. Entonces, un momentico, aquí no se habla en profecía, aquí no se ora en lenguas, aquí nada de esas cosas carismáticas, aquí nada de dones extraordinarios, entonces queremos apagarlo. Eso es grave, eso es un error grave para nuestras comunidades que nos lleva otra vez a caer en la rutina, nos adormece el mal en esa rutina que a veces tenemos de oración. Miremos lo que sigue en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 14 al 16. Los que están siguiendo las lecturas, los invito a que hablan en 1 de Timoteo capítulo 4, versos 14 al 16. Dice así, y esto va para todos nosotros. Perdónenme que les diga, esta es una cachetada dura que nos da aquí la palabra de Dios. Dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética, vuelve el tema de la profecía, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ya sabemos que el anciano es la persona que lleva tiempo en la fe, que ha tenido un crecimiento especial, que ya ha llevado una vida de santidad. Esto lo puedes corroborar en el libro de la sabiduría, en el capítulo 4, versos 7 y siguientes, donde dice que el bueno, aunque muera antes de tiempo, tendrá descanso, porque la vejez que merece respeto no se mide por el número de años ni por el número de canas, sino por una vida intachable. Es decir, el viejo, espiritualmente hablando, es el que lleva una vida intachable. Entonces dice aquí, cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas. Como quien dice, no se me distraiga. No descuide sus dones, no se me distraiga. Vuelve la pregunta. ¿Has descuidado tus dones espirituales? Juan, es que yo nunca he estado en estos grupos, es que ahora estoy escuchando, hasta ahora estoy yendo. Bueno, pues si vas a recibir unas gracias extraordinarias el próximo Pentecostés, en la vigilia que hagamos, o después de ella, o antes, o esta noche, en la oración, en fin, pues lo importante es que no descuides esos dones. ¿Y cómo se cuidan los dones? Pues se cuidan orando, se cuidan leyendo la palabra de Dios y sobre todo se cuidan ejercitándolos a la luz del Espíritu Santo y siempre con una vida en gracia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos en gracia, es como si le dijéramos al demonio, venga a cohabitar con nosotros. Y él sí que usa esos dones, pero los usa para el mal. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida. Qué triste es que personas que en algún momento de la vida tuvieron una unción muy especial, ya luego se apagan, ya ni siquiera creen, ya empiezan a abandonar las cosas, ya se van, ya se meten en el mundo, ya opinan en política, ya hacen una cantidad de cosas que ya básicamente no viven bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces voy a volverlo a repetir. Dice, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ya empezamos a hablar de la imposición de manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. Sigue firme en todo. No es que sigas firme en unas cosas, sino en todo. Es que nuestra iglesia y nuestra fe tiene que tener de todo, de todo. Es un regalo maravilloso en todos los aspectos. Me gustaría que algún día compartiéramos este proceso de la fe, de cómo debe penetrar todos los rincones de nuestra vida, que eso es básicamente lo que es la teología, que todo lo penetra, todo lo toca. Dice, si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Qué palabra esta tan hermosa. Fíjate cómo los dones espirituales ayudan a salvar a otros. Cómo San Pablo dice, no apaguen el fuego del Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos adormecemos? ¿Por qué le tenemos miedo a las cosas del Espíritu? Porque es que es desconocido. Porque es que nosotros no vemos concretamente las cosas, entonces es más difícil. Por eso la profecía es tan difícil. Pero la gente tiene miedo y muchas veces tiene miedo de pronto equivocarse y que Dios después le cobre. Pues mira, si hay recta intención en tu corazón, si lo que tú estás haciendo no es para figurar,
No es para llamar la atención, que los demás te valoren. Si es realmente con un corazón sincero, si está abierto, si es coherente con la escritura, si vas aprendiendo por medio de la lectura y lo vas desarrollando con humildad, ten la plena seguridad que Dios no te va a dejar caer. No te va a dejar caer. Y si te has equivocado por alguna circunstancia, sin mala fe y sin mala voluntad, Dios te dará la manera de reparar esas equivocaciones. Esto te lo aseguro, porque tenemos un Dios de bendición y un Dios de misericordia que siempre quiere que nos acompañen las señales. Por eso no te dejes apagar. No dejes que llegue una persona y te pise y se burle de ti y te quiera apagar ese fuego del Espíritu Santo. Y diré, no, un momentico. Mire lo que dice esta palabra, 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen el fuego del Espíritu. Usted no tiene por qué venir a apagar mi fuego del Espíritu, si el Señor me está usando o me está inspirando. Claro, siempre con prudencia, con equilibrio y con humildad. Ahora sí, vamos entonces a entrar de lleno en el terreno del bautismo en el Espíritu, que era parte de lo que hablábamos ayer, las diferencias que hay. No estamos hablando del sacramento como tal, sino que estamos hablando de una efusión en el corazón del Espíritu Santo, un dejar libre obrar y actuar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es caballero. Él no hace si tú no le permites. Él no violenta. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Y también dice, el que tenga sed, que venga y beba gratis. Lo cual quiere decir que hay que dejar que el Espíritu Santo entre, hay que pedirle, entra en mi corazón, entra en mi vida. Te entrego todas las áreas de mi vida, mi inteligencia, mi trabajo, mi sexualidad, mis pensamientos, mis sentimientos. Te entrego mi familia, te entrego todos los rincones de mi corazón, aquellos recuerdos donde me he cerrado, donde he tenido miedo. En fin, hay que invitarlo a que entre a recorrer toda nuestra casa, toda nuestra vida. Y el Espíritu Santo entonces empezará a obrar. Pero si uno le dice, sí, entra. Oye, ¿y puedo entrar allí a esta habitación? No, allá no entre. Bueno, entonces, si me has invitado a que entre, entonces voy a entrar a esta otra. No, esa también está desordenada, allá no entre. Solamente aquí afuerita. Es que solo quiero orar bonito. No se trata de eso. Se trata es de que entre y nos haga nuevos, que haga nueva nuestra vida y que podamos vivir con esa unción. Entonces, vamos a leer ahora Hechos 19 para los que tienen la Biblia ahí, que la leímos en estos días en la liturgia también. Hechos 19, capítulo 19, versos 1 en adelante al 7. Dice así. ¿Ya están buscando? Espero que sí. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, ¿pues qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira que muchos de nosotros tenemos el bautismo del agua. Bueno, tenemos el sacramento del bautismo, ahorita vamos a hablar de eso. Pero en nuestra vida práctica espiritual solamente tenemos el bautismo del agua. Quiero ser bonito, quiero rezar bien. ¿Cómo se reza? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Yo quiero hacer eso. Sí, yo quiero estar con Dios. Sí, yo. Pero no dejo la unción del Espíritu Santo obrar en mí. No dejo que mi vida sea una vida llena de bendición, de cosas nuevas. Eso no lo dejo. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a las reglas. Nosotros los seres humanos somos personas de reglas, porque estamos en la carne y queremos guiarnos siempre para no irnos a equivocar. Tenemos un miedo a la equivocación. Pero llega Pablo y le dice, ¿pero cómo? ¿Cómo no han recibido ustedes el bautismo en el Espíritu? Y les impone las manos. ¿Y qué sucede con la imposición de las manos? Reciben el Espíritu Santo y comienzan ¿a qué? A hablar en lenguas nuevas, en lenguas extrañas, no nuevas, extrañas, y a comunicar mensajes proféticos. Esto es muy importante.
Y cuando te digo muy importante, porque aquí no está hablando de idiomas. Claro, muchos, incluso teólogos y sacerdotes, decían, no, eso se refería a los idiomas, porque es que había varios. No, lenguas extrañas, es una lengua espiritual. Tengo 2 libritos que he podido publicar por la gracia de Dios, uno que se llama Dones y Carismas, una experiencia para todos, y otro que se llama Cuando Dios llama al corazón. Al final explico qué es el don de lenguas. En el de Dones y Carismas obviamente lo amplío más, pero es una lengua extraña. Está en 1 Corintios en el capítulo 14 cuando dice, quien habla en lengua extraña habla a Dios y no a los hombres, por eso no es un idioma, solamente habla a Dios. Y se edifica a sí mismo el que habla en lenguas extrañas. Pero también dice que hay el don de la interpretación de las lenguas. ¿Y qué sucede cuando viene la imposición de las manos? Pues sucede que están hablando en lengua extraña, es decir, tienen una comunicación celestial, pero además de la comunicación celestial, también comunican mensajes de Dios, que es fundamental, y mensajes en todos los aspectos de la vida: discernimiento, advertencias, gratificaciones, consuelos, consejos, todo esto es el don de la profecía, para que estemos preparados, que si recibimos una gracia especial, pues es precisamente para eso. ¿Cómo se recibe entonces el Espíritu Santo? Algunos se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Yo ya fui bautizado, ya estoy aquí, estoy en esta preparación, ya he vivido varios Pentecostés, he ido a retiros espirituales y unos me han impuesto las manos, pero yo no he sentido nada. Otros dirán, sí, yo sentí esto, pero no he vuelto a sentir aquello. ¿Por qué has descuidado los dones? Porque no los has ejercitado, porque no sigues en ese proceso de la oración. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Entonces, se recibe primero por el sacramento del bautismo. Esto es claro. Es el sacramento, está en la iglesia, y lo que significa sacramento es presencia viva de Dios entre los hombres. Eso significa sacramento. Símbolo visible del que es invisible. Pues se recibe por el sacramento del bautismo. Pero también el Espíritu Santo, digámoslo, se renueva o se reaviva, por decirlo así, si es que cupiera la palabra allí, se reaviva con cada confesión y con cada comunión. Porque acuérdate que en la comunión es Cristo, en la confesión es Cristo el que te está perdonando y está el Espíritu Santo de nuevo entrando a tu corazón. Y en la comunión es Cristo el que está entrando y es uno solo con el Padre y el Espíritu Santo. Por eso allí también recibes el Espíritu Santo cuando comulgas. Pero además, con el sacramento de la confirmación se reafirma todo este proceso. Ya es un sacramento, ya lo dijimos. Pero además, por la predicación de la palabra. Esto está en Hechos 10 del 44 al 47. Cuando Pedro predicaba, con lo que predicaba, lo que iba saliendo de su labio, la gente iba recibiendo el Espíritu Santo. Por eso la predicación es fuente también de recibir el Espíritu Santo. También a través de la Santísima Virgen María. Acordémonos que ella con su prima Isabel y Juan el Bautista recibieron el Espíritu Santo por la presencia de María. Pero además con la imposición de las manos y la voluntad. Esto está en Gálatas 5:25 también. Cuando se imponen las manos, lo que acabamos de leer en Hechos 19, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Es una manera de avivar el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Ahora vamos a explicar cuáles son las manifestaciones de ese bautismo en el Espíritu, porque hay algo que se manifiesta en nosotros. Pues bien, la primera manifestación, y te vas a reír con esto, pero es así, no sientes nada. Pues hay personas que no sienten nada. Lo explico allí en el libro de Cuando Dios llama al corazón, de un baterista de una iglesia muy conocida, que no voy a decir cuál. El hombre estuvo en un retiro, tenía mucha expectativa y no sintió nada. Pero cuenta allí que unos días después, cuando estaba en su habitación encerrado, de pronto sintió que un ventarrón entraba. Entonces se para a mirar la ventana y la ventana estaba cerrada y siente la presencia de Dios y empieza a llorar y a partir de ese momento tiene la unción del Espíritu Santo. Entonces, puede ser que en determinado momento no lo sientas, pero va a llegar, te lo aseguro que va a llegar. Puedes tener una sensación de frío también, cuando estás orando, un frío intenso, o puedes tener una sensación de calor muy fuerte, o puedes tener una sensación de llanto copioso que no hay quien te detenga y lloras y lloras y lloras, pero es un llanto de alegría, de gozo, de sanación, de limpieza. Hay otro sentimiento, es algo que se siente que es otra manifestación, el gozo y la alegría.
Es unas ganas como de cantar, como de que nadie te quita esa dicha que tienes en el corazón. Es una belleza este sentimiento. Otro es una sensación de libertad, como que ahora te sientes libre, ya nada te detiene, ya nada te acosa, ya incluso los espíritus malos se han ido de tu vida. Es una especie incluso de liberación que tienes cuando sientes la presencia del Espíritu Santo. Otra circunstancia, otra manifestación es la necesidad de amar. Es una necesidad de amar a los hermanos, pero es un amor santo, es un amor bonito, no es un amor morboso como el de los hombres, no, es un amor realmente bonito. Luego comienza a manifestarse también en esa persona unos dones extraordinarios. Cuando una persona recibe, por ejemplo, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, puede tener un descanso en el Espíritu, que es uno de los dones extraordinarios, puede inmediatamente comenzar a hablar en lenguas, o puede incluso cantar en lenguas, o puede incluso a tener el don de la danza. Entonces empieza a tener manifestaciones de dones extraordinarios. Pero además, hay otros que sienten una necesidad de perdonar o la decisión de perdonar profundamente. A todo el mundo lo perdonan. No quieren tener ningún lío con nadie. Otros tienen, por ejemplo, el del descanso en el espíritu, que es una especie de desvanecimiento que puede sentir su cuerpo. Otros sienten una paz inamovible. Es como si lo transportaran a un lugar donde usted no escucha nada, donde está como en paz. Es una belleza esta otra manifestación. Otros sienten una pesadez, sienten la cabeza pesada, las manos pesadas, los pies pesados, sienten a veces como si les taladraran las manos, ¿no? Son cosas que sienten. Esto no es para que estemos nosotros ahora programando qué es lo que vamos a sentir, no. Es porque siempre después de los retiros que hacemos, pues la gente nos pregunta, oye, ¿por qué sentí esto? Entonces, vale la pena aclarar que es una manifestación del Espíritu Santo. Otros comienzan a temblar, les da como una tembladera en todo el cuerpo, que es una especie también como de liberación. Otros sienten un fuego en las manos o un fuego en la cabeza, es otra de las manifestaciones que hay. Otros sienten una necesidad de arrepentirse del pasado, de todo. Nunca se habían arrepentido, pero en ese momento es como si se les viniera una película y sienten el verdadero arrepentimiento. Otros tienen una firmeza en la conversión. A partir de este momento ahora sí soy para Dios y solo de Dios. Antes lo habían pensado, pero ahora cuando viene el Espíritu Santo tienen la convicción profunda de que su vida va a ser diferente y que a partir de ese momento ya son para Dios. Y luego, el número 17 es una necesidad de estar hablando de las cosas de Dios. Es decir, ya a partir de ese momento usted quiere compartir con todo el mundo. Y quiere compartir con todo el mundo las cosas de Dios, y quiere leer la palabra de Dios, y quiere estar en las cosas de Dios, y quiere ir a las misas y a los retiros y a los grupos y a todas partes. Empiezas con una sed de Dios. Se destapa en tu corazón la sed de Dios. Pues esto es básicamente las manifestaciones que tenemos los seres humanos cuando tenemos un bautismo en el Espíritu. Vuelvo a repetir, no es el sacramento del bautismo. Pues, mis queridos hermanos, hasta hoy llegamos en este día número 5. Mañana vamos a tener mucho tema y vamos a tener un tema bien bonito que es el tema de los dones extraordinarios, cómo manejarlos, por qué y todo lo demás. Ahí vamos avanzando, si Dios quiere, para llegar al próximo sábado con ese anhelo de que venga ese dulce huésped del alma y more en nuestros corazones. Pues vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias una vez más en esta noche. Queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias por el don de tu Santo Espíritu. Hoy, Padre de amor, queremos presentarnos aquí con nuestro templo, este templo del Espíritu Santo, para que envíes a ese dulce huésped del alma, a ese divino consolador, lo envíes a morar en nosotros. Espíritu Santo, te anhelamos hoy en este quinto día. Volvemos a decirte, te necesitamos. Volvemos a decirte que te pedimos perdón por las veces que te hemos contristado. Volvemos a decirte, ven Espíritu Santo santificador, ven y limpia nuestros corazones, ven y dirige nuestros pasos, ven y toma posesión de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra vida, de todo nuestro cuerpo. Ven Espíritu Santo a lavar con tu agua preciosa nuestro pasado de pecado. Ven Espíritu Santo a reavivar ese fuego. No permitas que apaguemos el fuego del Espíritu Santo. Ven y regálanos el detalle de cuidar los dones que hemos recibido por tu gracia.
Ven Espíritu Santo de Dios a abrazarnos en un solo espíritu a todos. Haznos uno para que todo el mundo crea. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga y hasta pronto.